Más adelante en esta historia. En ese momento, mientras Karula está arrodillada delante del dios Sol, aparece detrás de ella una figura de alguien que le dice: ¿Tú me llamaste? Karula se voltea a verlo y le pregunta quién es. Yo soy lo que tú llamarías el dios dragón. Y si tú lo deseas, puedo ser tu dios también. Y también puedo hacer realidad el mundo que tú anhelas. Así que te pondré un nombre, a partir de ahora serás Ultimatia, que significa las alas de Dios. Si tú deseas un milagro, entonces toma mi mano. En el episodio anterior de Ragnar Crimson. Y envuelto en una gran esfera de relámpagos, Voltekamui finalmente toma su forma de dragón. Aquí cambia la escena y vemos que Olto Sora también se ha transformado en dragón frente a los miembros del cuerpo Argentum. Y también vemos que, en otro lugar, Golem y Quimera se están enfrentando a Borgius en su forma de dragón gigante. De regreso en la pelea de Ragnar y Voltekamui, este le dice que la destrucción puede comenzar. En el episodio de hoy, Voltekamui lanza múltiples ataques con su garra que son detenidos por Ragnar, mientras el terreno a su alrededor se destruye. Entonces Nazarena toma a Starlia y saltan para alejarse del lugar de la batalla. Ragnar se percata de su movimiento y les lanza una espada formada por su aura y, al verla pasar volando cerca de ellas, Nazarena toma la espada y por el impulso que ésta llevaba, las aleja del combate volando. Después Ragnar esquiva el ataque de la garra y se acerca a Voltekamui y le lanza un ataque, lo que provoca que Voltekamui salga volando. Ragnar lo sigue, pero cuando Voltekamui lo ve acercarse, saca una daga negra y contraataca, pero Ragnar esquiva sus ataques y después comienza otro intercambio de golpes. Después Voltekamui le da un golpe a Ragnar que lo lanza contra el suelo cerca de donde estaba Borgius peleando con Golem y ahora no solo debe pelear con Voltekamui, sino también tiene que esquivar las raíces del bosque de Borgius. Y siguen así hasta que Ragnar consigue darle un golpe en el pecho a Voltekamui, que al salir volando, se cruza con Golem, que pierde una de sus ametralladoras. Ragnar sigue persiguiendo a Voltekamui cuando pasa delante de Borgius que dispara un rayo desde su boca. Cuando Ragnar se percata de esto, usa su aura plateada y literalmente congela el rayo que había lanzado Borgius y le atraviesa la cabeza. Voltekamui intenta aprovechar la situación y ataca a Ragnar a la distancia estirando su garra y muchos ataques de relámpagos. Ragnar consigue esquivar el ataque de la garra mientras ve cómo explotan cerca de él los relámpagos de Voltekamui. De pronto Voltekamui consigue ponerse cerca de la espalda de Ragnar y le lanza un terrible ataque relámpago desde su boca que conforme se acerca a Ragnar se divide en varios rayos para atacarlo por todos lados. Ragnar logra detenerlos todos, pero en ese momento recibe otro ataque, esta vez, de la garra de Voltekamui, que había cambiado de forma y era como una espada serpiente que lo aprisionaba y lo empuja contra el suelo formando un cráter. Voltekamui sigue atacando y lanza otro relámpago gigante en dirección al cráter formado por su anterior ataque y donde estaba Ragnar. Ragnar consigue liberarse de la garra e intenta detener el relámpago gigante de Voltekamui con una mano. Y fusiona su otro brazo con la espada que le había hecho Starlia y lanza un ataque con el que corta y congela el ataque de Voltekamui. Y cuando está a punto de golpear a Voltekamui, él detiene el ataque con sus manos. Ragnar sale volando en dirección a Voltekamui y le lanza un golpe con su espada que le arranca el brazo izquierdo. Ragnar tiene su mano izquierda quemada por haber detenido el ataque anterior de Voltekamui. En ese momento, ambos intentan atacarse el uno al otro con sus espadas y chocan en el aire. Mientras desde el suelo, Starlia ve todo sostenida por Nazarena. Aquí cambia la escena y vemos a Starlia cuando era una niña, que está en una habitación levitando mientras rompe un osito de peluche. De pronto, entra Nazarena, que se presenta, y le dice que es un honor conocer la princesa Starlia. Desde hoy seré su tutor en todos sus temas y actividades. Y acto seguido Starlia le lanza un objeto a toda velocidad usando su telequinesis, pero Nazarena consigue detenerlo. Starlia está molesta, pero Nazarena continúa diciendo, mi nombre es Nazarena Telusian. Y aquí regresamos a la escena actual, donde Nazarena había llevado a la cima de una colina a Starlia y desde ahí se podía observar la pelea de Voltekamui y Ragnar, pero también las demás peleas. Nazarena le dice a Starlia que la luz que se ha generado del cruce de espadas entre Voltekamui y Ragnar era hermosa. E iba a decirle algo más, cuando es interrumpida por Starlia que moribunda le dice que no malgaste su tiempo en alguien que está a punto de desvivir. Ya fue suficiente para mí. Vete. Y luego tose sangre. Nazarena le grita, Su Alteza. Y en eso se da cuenta que Starlia finalmente ha desvivido. Aquí cambia la escena y regresamos al momento en el que Nazarena conoció a Starlia.
Nazarena le dice que la realeza es un linaje que ha sido bendecido por los dioses para gobernar a la gente común. Y ese linaje es perfecto. Y mientras todas las cosas que había en la habitación habían sido destruidas por la pequeña Starlia, Nazarena continuó. No es posible que alguien de la realeza haya nacido incompleto. Por lógica, eso no pasa. Por lo que tú debiste haber sido declarada muerta al nacer. Starlia está montada en ira, pero Nazarena continuó, la razón por la que no pasó eso es porque había esperanza en el valor de tus habilidades únicas. Así que puedes dejar de pretender ser una bestia salvaje e irracional ahora, pues yo sé que estás interesada. Lo he visto por mí misma, tú eres capaz de apoderarte del aura que todo ser vivo emite. Y si tú quisieras, podrías despedazar a la gente con solo pensarlo. Pero eres lo suficientemente lista para no hacerlo, pues sabes que, si lo haces, eliminas cualquier posibilidad de ser aceptada por los demás. Es una sabia decisión. Entonces Starlia le dice, yo no quiero ser aceptada por los demás, yo quiero ser venerada. Y Nazarena le responde, entonces tú debes encontrar tu fortaleza. Si quieres cambiar la manera en la que te trata la gente, no debes mostrar su desagrado, sino que debes mostrar tu valor. Te enseñaré todo lo que necesitas saber, empezando por etiqueta. ¿Está todo claro, Su Majestad? En eso volvemos al presente, Nazarena empuña su espada fuertemente y se despide de Starlia diciendo. Adiós, Su Alteza, disfruté el tiempo con usted, tanto así que olvidé cuál era mi misión. Y se comienza a alejar dejando el cuerpo de Starlia en el campo. Aquí cambia la escena y regresamos a un momento previo a que empezara el combate entre Voltecamuy y Ragna. Y vemos que Golem está peleando con Borgius. Borgius trata de atacarlo con rayos de sus dragones, pero Golem es demasiado rápido para ellos, pues él se mueve a la velocidad del sonido. Y en eso Golem contraataca con sus ametralladoras y lanzando misiles que impactan de lleno en Borgius. Borgius intenta atacarlo lanzando un rayo desde su boca, pero Golem vuelve a esquivarlo y se burla de Borgius. De pronto vemos que Quimera se ha subido en el cuerpo de Borgius y le dice a Golem que está hablando mucho, pero haciendo muy poco. ¿A quién le importa si esquiva sus ataques? Tú no le estás haciendo el más mínimo daño al enemigo. Golem le dice que se calle pues él no puede usar su arma principal en ese espacio que tiene la barrera de Nebulim. Y le pregunta a Quimera, ¿por qué no atacas también en lugar de solo mirar? Quimera se sonríe y le dice que en ese momento ella no tiene los medios para dañar a esa monstruosidad. Entonces Golem le dice que ella es tan inservible como él. En ese momento Voltecamuy choca con él, debido al ataque de Ragna, y le arranca un brazo con su ametralladora. Golem cae al piso mientras se queja que no se vale que lo ataquen mientras está hablando. Y Quimera no puede creer lo que ve. En eso Golem mira hacia arriba y ve que Ragna ha congelado y atravesado la cabeza de Borgius. Golem comienza a apuntar a la cabeza de Borgius con la ametralladora que le quedaba y dice que debe dejar de quejarse y que en una batalla a muerte no hay reglas. De pronto, de la inmensidad del dragón que era Borgius, comienzan a emerger dos cabezas nuevas en reemplazo de la cabeza que acababa de ser congelada por Ragna y comienzan a cargar energía en sus bocas para disparar. Golem, al ver esto, comienza a decir que le den un segundo pues le dolía el estómago. Pero Borgius dispara y le da de lleno a Golem y barre con una gran área y salen grandes rocas disparadas en todas direcciones. Aquí cambia la escena y vemos a los miembros de la tropa Argentum que están corriendo hacia Oltosora para atacarlo mientras esquivan las rocas que caen desde el aire producto del ataque de Borgius a Golem. Oltosora les dispara energía desde su boca y en un rápido movimiento Cres levanta una gran roca del suelo y la pone delante de los miembros del cuerpo Argentum para usarla de escudo, a la vez que Sin y Garm atacan con sus espadas. Después, Cres agarra la misma piedra que había usado de escudo y se la lanza con todas sus fuerzas a Oltosora, que no puede evitarla y le cae de lleno. Mientras que Esela también le disparaba. Oltosora dice que es imposible que esté siendo derrotado y a pesar que les falta la princesa de plata, ellos son más fuertes que antes, en particular el anciano es anormalmente letal, refiriéndose a Garm. Y justo cuando parecía que el cuerpo Argentum lo rodeaba, él extiende sus alas y sale volando. Pero en eso Garm salta y se pone delante de él y le lanza tremendo espadazo. Oltosora continúa, él me está retando cara a cara sin miedo mientras tiene el apoyo del resto de sus compañeros. El asunto es que desde el inicio de la batalla he estado emitiendo un veneno que ellos no pueden sentir en todo el lugar, y sin la protección de la princesa de plata, pronto caerán víctimas de eso. Pero en eso ve que, corriendo hacia él, están Isaac y Fu, quien con su brazo derecho está absorbiendo el veneno de Oltosora.
El dragón está furioso y le dice, tú y tu maldito conjuro de absorción. Y juntando sus manos le lanza un gran ataque. En eso, Garm se interpone entre su ataque y Fu y él mismo lanza un ataque con sus espadas y le corta un brazo al dragón y hace que su ataque se desvíe y choque con un edificio cercano y Olto Sora cae al suelo. E Isaac le grita que no juegue con ellos, nosotros hemos ido y regresado del infierno y no estamos preocupados por un miserable dragón superior. Todos ellos estaban yendo a atacar al caído Olto Sora cuando de repente el brazo derecho de Cress, que era de plata y funcionaba gracias al aura que le daba Starlia, se le cae. Todos los miembros del cuerpo Argentum ven eso y saben que es la señal que la princesa Starlia ha desvivido. En eso, Olto Sora recuerda a Taratectra y piensa, camarada, ¿cómo fue posible que pelearas tan duramente? Yo quiero seguir tu ejemplo en mis últimos momentos. Y su corazón comienza a latir fuertemente. De pronto, Olto Sora se levanta, regenera su brazo cortado y lanza un ataque. Garm empuja a Sin para que pueda evitar ese ataque y Garm se prepara para recibir el ataque de lleno cruzando sus espadas. Cuando recibe el golpe, se genera un cráter alrededor de Garm y los miembros del cuerpo Argentum salen volando por la onda expansiva y chocan con los edificios cercanos. Cuando Isaac quiere ver qué le pasó a Garm, se da cuenta que ha sido destrozado por las guadañas de Olto Sora. Y aquí vemos una nueva apariencia de Olto Sora, más temible que antes y donde sus brazos se han transformado en guadañas. Y Olto Sora dice, trastorno de fuerza, 300%. Aquí cambia la escena y vemos que Nebulim está en los pasillos del palacio cuando siente los estruendos producto de la batalla y en un teclado virtual calcula algo. De pronto deja de escribir y dice, él está aquí. Nebulim continúa, la señorita Ultimatia ha sido evacuada a una dimensión alterna y ahora él ha venido a arrancarme el control que tengo de esa dimensión. Esa peste. En ese momento Crimson, que estaba en la base lunar, hace una serie de movimientos con las manos y comienza a materializarse delante de Nebulim, quien no puede creer que eso esté pasando. Él es muy rápido. Las defensas fueron traspasadas instantáneamente. ¿Qué clase de velocidad es esta? No es posible. Él neutralizó el regalo de los antiguos tan fácilmente. Y ahora me está quitando el control. Su pelea se ha convertido en una lucha entre dos hackers, Nebulim intentando mantener el control de su dimensión y Crimson que intenta quitárselo. Nebulim dice, ¿cuánto tiempo más para que rompa las defensas? 60 segundos, no. 40, 30. Está acelerando. No puedo. En eso, recuerda lo que le dijo Borgius y su encargo de cuidar de Ultimatia y dice que no puede rendirse. Y comienza a decir que, si es inferior a su enemigo, él usará esa oportunidad para aprender de él. Y yo puedo hacerlo porque soy un genio. De pronto aparece a su costado el slime que lo está mirando con atención y en el siguiente instante, el slime lo engloba y lo absorbe. En ese momento las puertas de una habitación se abren y detrás de ellas aparece Crimson, y puede ver que Ultimatia está rezando arrodillada. Entonces Crimson levanta una pistola y se escucha un disparo. Aquí la escena cambia y vemos a Crimson que manipula un tablero y se escucha, tercer muro desactivado, cuarto muro desactivado, sello de fase alterna desactivado. Y aparece delante de él su corazón que late por sí solo. Entonces vemos a Crimson que habla con su otro yo que le pregunta, ¿realmente vas a hacer esto? Cuando estés al borde de una decisión importante, ten una conversación con una versión objetiva de mí mismo. Esa fue la regla que yo mismo me puse. Y Crimson responde, así es. Y aparecen tres versiones de Crimson, la de la mucama, la de Verónica y la del monarca alado. Verónica comienza diciendo que está en un estado demasiado emocional. Es el colmo de la locura tomar en serio a un tonto y arriesgar mi vida por ellos. ¿Acaso cometeré el mismo error de nuevo? Crimson le dice que quiere refutar eso, pues las circunstancias son diferentes. Si no actúo rápidamente, la partida que he jugado hasta ahora será en vano. Entonces la mucama interviene y le dice, ¿acaso tiene tanto valor ese tonto ordinario? Y Crimson le responde, así lo decidí la última vez, cuando le hice que tomara el veneno con los anticuerpos. Y finalmente el monarca alado le dice, si te pones de nuevo el corazón ahora, no recuperarás ni la 10ª parte de tu poder. ¿Por qué no dejas el corazón y buscas ganar mientras eres inmortal? Así como estoy ahora, ni vivo ni muerto, no puedo desvivir a algo tan aterrador como un monarca dragón. Pero si recupero al menos un pequeño porcentaje de mi poder, no hay razón para que no pueda destruir a esa amateur. Entonces el monarca alado le pregunta, ¿acaso estás alardeando?
Crimson le dice que no, eso es un hecho. Y sosteniendo su corazón en su mano, se lo vuelve a poner en su pecho. Y el corazón de Crimson comienza a latir de nuevo dentro de él. Y aquí cambia la escena y regresamos al momento en el que Crimson le dispara a Ultimatia, pero en el último segundo, Nebulin herido le grita, «Señorita Ultimatia». Al escuchar eso, Ultimatia voltea y el disparo de Crimson le roza el hombro. En eso vemos que el slime vuelve a absorber a Nebulin dentro de él a pesar que Nebulin intenta escapar. Mientras el slime dice, «Esta carne de dragón genio es deliciosa». Ultimatia está herida, pero logra lanzar un contraataque a Crimson e incendia todo el lugar donde estaban. Crimson elude el ataque fácilmente y Ultimatia reconoce a Crimson como la mujer a la que no pudo ver el rostro cuando la atacó en la capital, Crimson en su versión de Verónica. En eso Crimson hace aparecer un pequeño tablero virtual a su espalda y al apretar algunas teclas comienza a cambiar el espacio donde estaban. Y se escucha, manipulación espacial. Pon como regla para existir dentro de la dimensión. Que debe tener calificación de monarca al lado. Y después se escucha. Manipulación del tiempo. Pon que el paso del tiempo dentro de esa dimensión sea 1/3 de la velocidad del exterior. Entonces Ultimatia se da cuenta que su herida no se estaba sanando. En ese momento, Crimson se comienza a transformar en su forma de monarca alado mientras va analizando la situación. Ahora ya no nos podrán interrumpir y aunque Ultimatia pudiera controlar el tiempo nuevamente, solo afectará a esta dimensión y no tendrá ningún efecto fuera de ella. Entonces Ultimatia entra en cólera y le dice a Crimson que no es él a quien ella le tiene miedo, y en eso una gran bola de energía la envuelve y hace explotar todo a su alrededor y sale ya en su forma de dragón también. Crimson le dice que está ahí para darle el regalo de la desvivisión. Y vemos unas bolas que lanzan rayos de energía, pero que Ultimatia logra esquivar. En eso Crimson le dispara una bala a Ultimatia y le logra dar en un brazo, pero Ultimatia le dice que ese tiro no ha tenido efecto en ella. Pero Crimson se da cuenta que sí ha tenido efecto pues donde le cayó la bala se está hinchando y oscureciendo. Entonces Crimson recuerda que había hecho esas balas especiales para desvivirse él mismo. Ellas destruyen el flujo de sangre y anulan el uso de magia. Dado que Ultimatia y yo tenemos magia de control del tiempo, nuestra sangre fluye de la misma manera. Así que está garantizado que también funcionarán en ti. Son 12 balas en total, y solo faltan 10 más. Si solo una de las balas roza tu corazón, desvivirás. Así que pondré un agujero en ti. Y apuntando nuevamente su arma contra Ultimatia y antes de disparar dice. Acelera 5 veces, 10 veces. Y dispara, mientras que distraía a Ultimatia con las bolas que disparaban rayos también. Crimson falla el disparo, así que sabe que tiene que recalibrar el próximo. Y vuelve a repetir, acelera, 5 veces, 10 veces. En eso Ultimatia que aparentemente estaba afectada por el último disparo de Crimson grita, aléjate. Y se comienzan a formar muchas bolas de energía alrededor de ella y salen disparadas en todas direcciones destruyendo todo a su paso. Crimson es capaz de esquivar todos esos ataques, pero también se da cuenta que Ultimatia ha usado su estrategia más fastidiosa. Pues, aunque Ultimatia es la más débil de los monarcas, tiene la más grande reserva de poder mágico de todos. Así que ella puede abrumar a la mayoría de dragones superiores solo con disparar ataques al azar. Así que como no puedo acercarme más, cambiaré a un ataque psíquico. Y haciendo una señal con su mano dice, elimina todo el ruido, amplifica mi voz. Y comienza a decir. ¡Qué violenta eres! ¿No te pareces en nada a Karula? ¿Acaso estabas tan desesperada por ser única como para querer convertirte en un monstruo? Producto número 19835. ¿Qué forma tiene Dios para ti? Porque sabes que esa cosa no tiene forma verdadera. Sino que aparece en la forma que sea más difícil de ignorar para quien lo vea. ¿Acaso este Dios te dijo que llevaras al país a la ruina porque esa pastelería cerró? Si es así, es como una chiquilla haciendo una rabieta. Sí, una chiquilla. Porque el Dios que tú ves tiene forma de una niña, ¿no? Con un rostro justo como el tuyo. Un rostro compartido con todas tus hermanas quienes desvivieron por tu culpa. ¿No es cierto? Entonces Ultimatia se ve muy afectada por las palabras de Crimson. Y ella dice, yo quería ser amable, no por la influencia de Karula, sino por mi propia voluntad. No quería escoger a quién salvar, yo los quería salvar a todos. Pero, a quien quería salvar más que a nadie en el mundo, era a mí. Aquí cambia la escena y estamos en el pasado. Era del Sol, año 446.
En el hoyo de Gegena. El abismo del infierno. Y aquí vemos un inmenso hoyo y cerca de ahí está la base del frente de batalla número 17. Dentro de la base hay un salón donde cuidan de los soldados heridos. En una camilla hay un hombre que tiene vendas en todo el cuerpo cuya mano está sostenida por la carula 19835, quien más adelante será conocida como Ultimatia. Ella le dice al hombre, descansa, yo sanaré tus heridas pronto. Recuéstate y déjame a mí el resto. Todo esto pasa 1 año y 2 meses después de su nacimiento. Y comienza a infundir su aura en el hombre, y comienza a decir que ha activado el proceso de sanación de los vendajes. Pero que eso solo no será suficiente. Entonces activa su magia de control del tiempo y acelera la velocidad de su recuperación. En eso se escucha un mensaje que dice, números 18.302, 18.374, 18.448, 18.460 y 19.835 de mí, repórtense a la sala de sanación especial ahora. Y todas van. Ya en el cuarto, vemos a un hombre de gran tamaño, que ha perdido parte de su cabeza, echado en una camilla y donde Carula les dice a sus otras yo que la ayudarán a sanar a ese hombre. Entonces una de ellas pregunta, ¿acaso no parece que este hombre ya desvivió? Y Carula responde, eso no es problema pues la estasis fue aplicada 5 minutos después que desvivió. Él está en el rango en el que podemos retroceder el tiempo. Entonces la Carula que estaba sanando al otro hombre le dijo, la persona que estaba sanando solo tiene unos minutos más de vida. Y Carula le dice, los corderos que estaba sanando son de 4ª categoría, pero este hombre es uno de 2ª clase. Una persona muy importante que apoya directamente en las líneas del frente. Así que ahora empecemos. Yo haré la activación, el resto de ustedes proveerá apoyo. Cuando la Carula 19.835 regresa al salón donde estaba el hombre que estaba sanando, encuentra que ya desvivió. Y ella le pide perdón por no haber llegado a tiempo y del bolsillo del pantalón del hombre saca un collar donde estaba la foto del hombre y una mujer. Y ella se pregunta, ¿esto es lo que ellos llaman familia? Él tiene personas que lo llorarán. Están. En ese momento es interrumpida por la principal Carula que le vino a agradecer por su ayuda. Aquí Carula le explica que están en una etapa crítica, pues han tenido que apurar su maduración para poder cubrir la demanda que viene del frente de batalla, y que no se preocupe pues se acostumbrará pronto, porque después de todo, tú eres yo. En eso, la chica mira a la Carula principal y le dice que su rostro ha envejecido. Entonces la Carula principal se toma el rostro con la mano, y le dice que entonces supone que su operación anterior fue la última, y cae al suelo. Entonces la chica le dice sorprendida, ¿otra yo? En sus últimos momentos, la Carula principal se comunica con todas sus otras yo usando telepatía y les dice, atención mis otras yo, he alcanzado mi límite operacional, la próxima Carula de esta instalación será la número 18.819. Ya habiendo designado a su sucesora, la Carula principal le dice a la número 19.835 que ahora iba a desvivir. Adiós mi joven yo. Pero antes de desvivir ve el rostro de la Carula joven y la ve triste y le pregunta, ¿por qué pones esa cara? Realmente eres una extraña yo. Y finalmente se va con San Pedro. Todo esto pasaba mientras que en las afueras de la base seguían llegando los desvividos del frente de batalla. La joven Carula comienza a caminar por la base y pudo ver a lo lejos los signos de una explosión y comienza a decir, este es el frente de batalla entre la humanidad y los dragones. El lugar donde la vida vale menos. En eso, el hombre que fue salvado por las Carulas se le acerca y le da las gracias pues está vivo solo por su gracia. Así que tiene toda su gratitud y seguirá destruyendo dragones para el bien del Señor. Entonces la Carula joven piensa que la responsable de salvarlo ya desvivió. Pero le dice al hombre que aquellos que trabajan duro por el bien de Dios estarán siempre en el corazón del Señor. Y es mi orgullo y alegría facilitar ese proceso. Y después la joven Carula reflexiona, yo soy Carula, la santa del tiempo. Una de los líderes de la iglesia solariana. Una de los más valiosos seres humanos que existen, pero cuando yo desviva, ¿quién llorará mi pérdida? Aquí cambia la escena y regresamos al momento actual y vemos que Crimson se acerca a toda velocidad a Ultimatia, que está paralizada por lo que escuchó decir a Crimson. Y Crimson dice, eres tan frágil, adiós sustituta. En ese momento Crimson ya se encontraba cerca de Ultimatia y apuntándola con su pistola, cuando de repente su dimensión se comienza a resquebrajar. Aquí cambia la escena y regresamos al momento en el que Nebulim es absorbido dentro del slime.
Y vemos que en el combate entre Borgius y Golem, en el último momento, Quimera lo salva del rayo que le lanzó Borgius. Golem le dice a Quimera que pensó que realmente iba a desvivir. Y Quimera le dice que es un buscapleitos. En eso, Borgius, Golem y Quimera miran al cielo y ven que la barrera de Nebulin que cubría la ciudad comienza a desaparecer. Borgius se pregunta qué le pasó a Nebulin, y Golem aprovecha el momento para salir disparado hacia el cielo ya que puede usar su arma principal y dice, armas solares, abiertas. Y dispara. En total son 4 potentes haces de luz que le caen de lleno a Borgius y Quimera aprovecha que se ha formado suficiente penumbra con el ataque de Golem y ella también puede atacar. Y múltiples dragones sombra aparecen y atacan a Borgius también y le dice, serás devorado por tu propia sombra. Y Borgius solo atina a decir, señora Ultimatia. Aquí vuelve a cambiar la escena y volvemos al combate entre el cuerpo Argentum y Olto Sora que había desatado su locura en 300% y se lanza contra el cuerpo Argentum. Mientras Cress les dice a todos que el sol ha salido nuevamente, algunos minutos antes de una desvivisión segura, gracias a que el campo de Nebulim había desaparecido. Eso debería debilitarlo. Pero Olto Sora sale volando detrás de Cress y comienza a desvivir a muchos soldados del cuerpo Argentum usando sus guadañas. Olto Sora dice que ya no siente ninguna empatía o decepción. Simplemente usaré cada momento que me queda para eliminarlos a todos. Al ver lo que está pasando, Isaac les ordena a todos retirarse por ahora, pues esa locura desatada no durará mucho. Y justo cuando iba a ser desvivido de un corte por Olto Sora, Fu pone su brazo derecho y lo salva y logra repeler el ataque. Isaac le pregunta qué está haciendo. Y Fu le dice que es la única alternativa que tiene y que, si no es capaz de regresar a la normalidad, ya sabes qué debes hacer conmigo. Y vemos que Fu ha liberado el poder del dragón que llevaba en el brazo derecho, lo que hace que el dragón en su brazo tome control de su cuerpo. Aquí hay un pequeño recuerdo de Starlia que le dice: tú estudiarás las aplicaciones prácticas de los círculos de teletransportación. ¿En qué usaremos eso? Cuando tenga ganas de dar un golpe de estado, por supuesto. ¿Y sabes por qué te he revelado este secreto? Porque eso significa que no tengo intenciones de dejarte ir. Y regresando al combate, Fu se dispone a atacar a Olto Sora pero él pudo hacer un contraataque y lo apuñala en el abdomen. Pero Fu resiste el golpe y dice, magia de absorción. Y con su brazo de dragón le da tal golpe directo que consigue atravesar al dragón y comienza a absorber su energía, y luego libera esa energía por su codo con lo que salen disparados contra un edificio. Isaac se pregunta qué pasó con Fu y luego ve que sale cortado a la mitad y cae en una zanja inmensa, mientras Isaac no puede hacer nada por impedirlo. Olto Sora también está bastante herido. Aquí cambia la escena y vemos a Sin que está tirado en el piso y ha perdido el brazo derecho y la pierna izquierda, pero aún está consciente. Y dice, al diablo con esto. Tengo el mayor talento entre todos los del cuerpo Argentum. O al menos eso es lo que todos me dicen. Y llorando continúa, y si yo soy un don nadie, entonces todo el cuerpo Argentum son unos don nadie. Entonces saca fuerzas de la nada y dice, ya no necesito un futuro, es hora de volar. Y yo alcanzaré esas alturas. Solo por este instante. Y un aura comienza a surgir de Sin. Y cambia la escena y vemos que Isaac se había tirado de cabeza a salvar a Fu y lo vemos agarrando su mano mientras que con la otra se sostiene de su espada que la ha clavado en un lado del barranco. En ese momento Olto Sora los iba a atacar cuando le caen 3 disparos de un arma y se escucha un grito ensordecedor que aturde a Olto Sora y lo hace voltear a ver cuál era su origen, era Esela que lo atacaba desde la azotea de un edificio cercano. Después, Olto Sora lanza un grito que produce una onda de choque que impacta de lleno a Esela y destruye incluso la azotea del edificio y Olto Sora se dirige rápidamente a acabar con Esela que está en el aire cayendo al suelo. Y cuando estaba a punto de devorarla, aparece Sin volando con sus espadas y logra impactar al dragón salvando a Esela. Sin comienza a caer al suelo. Olto Sora herido cae al suelo y los demás miembros del cuerpo Argentum aprovechan para intentar atacarlo. Mientras tanto, Isaac logra salir del barranco con Fu y le pide que se despierte y que sane sus heridas. Si necesitas la mitad de abajo de tu cuerpo yo iré a buscarla, pero al menos para tu hemorragia. En eso Fu recobra el conocimiento y le dice que así no funcionan las cosas, pero que había tomado la decisión correcta al no dejarlo caer. Y le dice que encuentre la manera de inmovilizar a Olto Sora por un momento. Yo usaré todo el poder mágico que absorbí de él y le daré también lo que había estado guardando. Isaac titubea, pero en eso aparece Cress cerca de ellos y les dice que el plan suena bien.
Isaac se sorprende de ver a Christopher mientras Cress le dice que ayude a Fu. ¿Cuántos segundos necesitas, Fu? Y Fu le dice que 20. Te conseguiré ese tiempo, tú solo no lo dejes ir fácil. Entonces Cress comienza a correr hacia Alto Sora mientras piensa que Garm fue muy fuerte y que Sin es un muchacho talentoso, y como tu compañero maestro de espadas tengo que mantener el nivel. Entonces Cress se para frente a Alto Sora y le grita que le muestre qué es lo que tiene. Y comienza un duro combate cuerpo a cuerpo. Mientras lucha, Cress sabe que para ese momento se había estado preparando en la vida. Aquí cambia la escena y vemos una parte del pasado de Cress. Él es un niño y está con su madre, quien arrodillada delante de él le dice que recuerde siempre que él lleva por sus venas la sangre de un gran hombre. Tú debes estudiar a la perfección para que estés listo cuando te llamen del palacio finalmente. Y Cress recuerda que su mamá solía trabajar como mucama en el palacio real y ella se convirtió en la favorita del rey, y que después de eso nació él. Quizás fueron los desvaríos de una mujer que perdió la cordura, pero al menos ella así lo creía. Y ella me crió para que yo creyera eso. Ella siguió con eso hasta su amargo final. Después que ella desvivió, yo me convertí en mercenario e hice cualquier cosa por dinero. Mientras más ilegal, mejor. Pero no importando lo que hiciera o donde fuera, mi corazón nunca encontró la libertad. Aquí recordó todo lo que le decía su madre. Nunca hables con chicos de poca clase como ellos. No debes preocuparte por ganar dinero, concéntrate en estudiar, tú eres mi esperanza para un futuro mejor. Debes conducirte de una buena manera, desearía nunca haberte tenido. Solo cumple mis expectativas, perdóname Cress, mi tesoro. Mientras te tenga, sé que seré feliz algún día. Después Cress recuerda cuando ya adulto perdió su brazo derecho combatiendo a un dragón maduro. De pronto muchas espadas cayeron del cielo desviviendo al dragón maduro y rodeando a Cress mientras estaba en el piso asombrado. Cuando levanta la mirada ve de quién se trataba, la princesa de plata. Y Starlia lo señala y le dice, vaya. Así que pudiste defenderte por ti mismo contra un dragón maduro. Bien hecho. Acepta mis cumplidos. Y Cress temblando se queda pensando en que la princesa es como decían, que flotaba, que no tenía brazos y que brillaba, y yo que pensaba que esos eran solo cuentos fantásticos, que era una extraterrestre pero perfecta. Y Starlia continuó, creo que no necesito presentarme pues soy la única. Así que es la verdadera Starlia. Piensa Cress. Y recuerda que su madre también le decía que, si el mundo fuera justo, ahora serías el rey, y burlándose de él mismo dice, sí, claro. Starlia le ordena a Fu que vea sus heridas, y Fu de mala gana le dice que primero quite las malditas espadas. Entonces Starlia las mueve usando su telequinesis y Cress se pone de pie y hace una reverencia frente a ella y se presenta. Mi nombre es Christopher Olgren, por favor acepte mi gratitud eterna por salvar mi vida princesa Starlia Lese. Starlia reconoce la reverencia y le dice a Cress, ¿una reverencia de Garnes? Te ves bien incluso con un solo brazo. ¿Eres de una familia noble? Y Cress le dijo que ni remotamente, yo soy solo un mercenario. Solo bastó conocerla para que mi corazón sea liberado. Y le pregunta, dime princesa, ¿te gustaría contratarme? Y aquí la escena cambia y regresa al momento donde Cress lucha contra Alto Sora y está tratando de ganar esos 20 segundos que Fu necesitaba para atacarlo. La lucha es intensa mientras Cress trata de atacar y defenderse de las guadañas del dragón. Y eso le pasa factura en su cuerpo, que no puede resistir la exigencia de sus movimientos. Han pasado 1.6 segundos. Pronto sus músculos y articulaciones comienzan a fallar, pero él continúa luchando. Han pasado 2.5 segundos y sigue aguantando mientras Fu sigue cargando energía en su mano. También otros miembros del cuerpo Argentum se unen a la lucha, aunque uno a uno van perdiendo la vida. Mientras lucha, Cress sabe que él no es un caso especial, pues cada miembro del cuerpo Argentum tiene su propia historia con la comandante, y eso es lo que nos hace fuertes. Ya han pasado 5.3 segundos. Isaac y Fu se han puesto en el techo de una construcción cercana mientras ven la destrucción generada por la lucha entre Cress y Alto Sora. Mientras observan el combate, Fu comienza a decirle a Isaac, hace algunos años, yo hacía y vendía por todo el país sustancias prohibidas. La comandante me capturó y me obligó a trabajar para ella. Te digo esto porque es ahora o nunca. E Isaac le dice, y yo fui desterrado por no poder atrapar al líder de la banda que vendía esas sustancias. Entonces ambos se sonríen y Fu le dice, ¿qué suerte la nuestra, no? E Isaac le dice que sí.
Han pasado 18 segundos y Fu está casi listo para atacar. Falta un segundo. Isaac le levanta la mano a Fu y apuntan a Olto Sora. E Isaac dice, tú lo dijiste, hey muchachos, nosotros hicimos un buen equipo, ¿no es cierto? En ese momento, Crest ya no podía luchar más y estaba a punto de ser destruido por Olto Sora cuando un potente ataque sale de la mano de Fu creando pequeñas esferas que se ubican alrededor de Olto Sora, y al siguiente instante generan espinas negras que empalan a Olto Sora atravesando su cuerpo por todas partes. Entonces podemos ver la forma humana de Olto Sora que pregunta qué es esa criatura, refiriéndose a su forma de dragón. En ese momento se da cuenta que es él, mientras se va consumiendo. Y continúa, usé mi arma secreta para que cayeran conmigo, pero mírenme ahora. En eso se acerca Isaac con su espada. Olto Sora le dice, ustedes pelearon bien chicos. Esa es mi honesta opinión. Me gustaría poder darles algo más que mi vida. Y en ese momento, Isaac termina con su vida usando su espada. En eso vemos a Olto Sora en su forma humana arrodillado frente a una espada diciendo que el final fue terrible. Después de todas las batallas que tuvimos, no nos encontramos con otra cosa más que el destino más miserable, y con lágrimas en los ojos continúa, pero aún así, no me arrepiento, cuando miro hacia atrás y veo que conocí a la princesa Lacucia, y los días que pasé con mis camaradas de armas, no siento arrepentimiento alguno. Y en ese momento, Olto Sora termina de consumirse. De pronto aparece Nazarena detrás de Isaac que le cierra los ojos a Fu. Nazarena se da cuenta y guarda silencio, pero Isaac le pregunta dónde está su Alteza. Nazarena le comienza a decir que ella. Pero no puede terminar la frase. Isaac comprende y le dice que entiende. Y que ahora deben continuar, pues aún hay trabajo por hacer. Y ambos comienzan a caminar rumbo al palacio. Aquí cambia la escena y volvemos a ver la pelea entre Borgius y el equipo de Golem y Quimera. Las sombras de Quimera están devorando a Borgius y Golem le dice, nuestro jefe tenía razón. Mientras te ataquemos en equipo, no eres ningún problema. Te vas a quemar sin nada que mostrarnos. En eso, Nebulin se comunica telepáticamente con Borgius, que se sorprende de escucharlo. Nebulin le dice que solo recién ha podido entender que la magia espacial te permite acercarte a Dios bajo condiciones específicas. Y sospecho que el anterior monarca alado quiso convertirse en Dios. Y yo también pensé que podría lograrlo. Pero es demasiado tarde para mí, así que te lo encargo a ti, anciano. Lo siento, pues no pude cumplir tus expectativas. Y Borgius le dice, ¿qué quieres decir? Tú las excediste en cada paso. Pero Nebulin pensaba distinto y le dice, disculpa por no ser de utilidad. Y Borgius le contesta, tu futuro aún es brillante. Tú te convertirás en lo más importante del linaje. En ese momento Nebulin comienza a llorar y le pide que tome su lugar y que cuide a la señorita Ultimatia. Y Borgius le grita que no haga eso. Aquí cambia la escena y regresamos al combate entre Borgius y Golem y Quimera. Borgius se está quemando producto de los ataques de Golem, que le sigue disparando. Pero de pronto, se vuelve de noche en toda la capital. Quimera no entiende qué pasó y Golem se pregunta por qué es de noche. En ese momento, del medio de las llamas, sale la figura de Borgius convertido en un gigantesco dragón hecho de madera, pero que asemeja una forma de un hombre. Golem y Quimera miran asombrados lo que ha pasado, pero tienen muy poco tiempo para saber qué pasa, pues en ese momento comienzan a salirles unas ramas en el cuerpo que comienzan a crecer rápidamente y los destroza a ambos en 1000 pedazos. El brazo derecho de Borgius está hecho de manera diferente al resto de su cuerpo, pues no es de madera, sino que son 6 afiladas y largas puntas las cuales apuntan en un lugar del cielo y se abre una especie de portal, por el que comienza a ingresar, rumbo a otra dimensión. Y aparece en un pasillo donde está el slime muy gordo, después de haber asimilado a Nebulin, que lo mira con miedo. Aquí Borgius lanza un rayo enorme que borra al slime y destruye todo el pasillo donde estaba. Después ve algo en el suelo y se arrodilla para ver de qué se trata, para darse cuenta que era parte del esqueleto de Nebulin, del que comienzan a salir brotes verdes de una planta, algo similar como le pasó a Golem y Quimera. Borgius al reconocerlo dice, ya entendí, proteger a nuestra progenitora está antes que cualquier otra cosa, pero déjame este momento para lamentar tu pérdida. En eso vemos que las puntas afiladas del brazo de Borgius han hecho una rajadura en el aire. Esa rajadura fue hecha en la dimensión que había creado Crimson para luchar contra Ultimatia, que justo aparece cuando Crimson iba a darle el disparo de gracia a Ultimatia. Aquí regresamos a la escena donde Crimson y Ultimatia están luchando, cuando desde la rajadura,
que se va haciendo más grande a cada instante, Borgius llama a Ultimatia y le dice: «Señorita Ultimatia». «¿Por aquí?». Ultimatia le pregunta: «¿Anciano?». Y Borgius le responde: «Yo no puedo ir a esa dimensión, así que usted debe venir acá ahora». Crimson se da cuenta que es Borgius y no entiende qué ha pasado. Ultimatia comienza a volar en dirección al hueco que le permitiría escapar de esa dimensión, pero Crimson la comienza a perseguir. Entonces Ultimatia comienza con los ataques al azar nuevamente. Aquí cambia la escena y vemos que de los restos de Quimera se escucha la voz de la serpiente de su cola, que le dice: «Cambia de lugar conmigo». Y Quimera así lo hace. De pronto, Borgius siente esa presencia y voltea para ver de quién se trataba. Y de los restos de Quimera, se levanta la figura de un hombre atlético con cola de serpiente, cabello largo y negro y orejas de gato. Hasta Crimson pudo sentir su presencia. Borgius le dice a esta figura: «Pensé que habías desvivido». «Entonces, ¿por qué sigues vivo, Felbegot?». Felbegot, con apariencia tranquila, comienza a cargar una pequeña esfera de color negra. Aquí Borgius lo ataca pero no le causa mayor daño, cuando vemos que dentro de la pequeña esfera negra de Felbegot se puede ver toda la capital. Y sosteniendo la esfera en su mano dice: «Magia de oscuridad, colapso mundial». Y cierra su puño aplastando la esfera, que se rompe y al mismo tiempo, Borgius es destruido, pero también comienza a destruir la dimensión alterna en la que estaban luchando Crimson y Ultimatia. Ultimatia ve que sus alas son destruidas y grita del dolor, mientras que Crimson pierde una pierna y le cortan la mano que sostenía su arma. Crimson se da cuenta que esa es la técnica y dice: «¿El colapso mundial?». «Serpiente». Y Felbegot le dice que lo disculpe, pero que no tuvo otra opción más que usarla. Felbegot está seriamente herido, tosiendo sangre, y del lado derecho de su cuerpo comienzan a aparecer ramas de árbol. Y Crimson lo regaña diciendo que cómo se atrevió a hacer eso, mientras va cayendo hacia la oscuridad y no se sabe bien dónde terminará. Ultimatia cae a la dimensión real, mientras que la barrera alrededor de la ciudad es destruida y deja pasar la luz del día una vez más. El distrito real de la capital es destruido por completo y Borgius pierde su forma gigante y vuelve a su forma de dragón con apariencia humana. Felbegot también cae y va desapareciendo mientras que Quimera aparece nuevamente, aunque está inconsciente en el suelo. En eso, Borgius se empieza a consumir con la luz del sol. Moribundo dice que finalmente ya sabe quién es el enemigo. En eso mira al cielo y puede ver a Voltecamuy y Ragna que continúan con su lucha y le grita que proteja a la progenitora, pues es el único que queda. En ese momento llega Isaac y le corta la cabeza, lo que termina definitivamente con Borgius. Junto a otros miembros del Cuerpo Argentum, Isaac puede ver a Ultimatia en su forma de dragón tirada en el suelo y corren en su dirección. Aquí cambia la escena y vemos que Voltecamuy y Ragna siguen con su lucha. Mientras eso pasa, Voltecamuy piensa que él es superior a Ragna en velocidad y técnica, pero aún así está siendo superado solo con fuerza bruta. En ese momento Ragna es capaz de asestarle un golpe con su espada en el hombro, provocándole una gran herida, cortándole las piernas y congelando una parte de su cuerpo. Y Voltecamuy continúa: «Ya me siento cansado». «Entonces, ¿de dónde sacas esta energía que tienes que parece que no se termina nunca?». En eso Ragna concentra su energía y lanza un ataque, destello cazador de dragones. Antes que el rayo de Ragna lo impacte, Voltecamuy sabe que no puede desvivir aún, así que sabe que tiene que hacer lo que le dijo esa mujer. Y recuerda el momento en que una misteriosa mujer le había dicho: «Conviértete en un genio afilado como si fueras una navaja». Y volviendo al presente, Voltecamuy dice: «Me tomó bastante tiempo, pero finalmente está a mi alcance». Y comienza a acumular energía que emite un destello tan brillante que es visto por los miembros del Cuerpo Argentum, que a pesar de eso no dejan de correr donde estaba Ultimatia. En eso, Ultimatia levanta la cabeza y los ve acercarse a ella, y usa su magia para hacer explotar a uno de ellos, y cuando estaba por repetir el ataque, aparece por sorpresa Nazarena parada sobre su cabeza y le hunde la mitad de su espada en su frente. Ultimatia grita del dolor, lo que provoca que comience a lanzar ataques aleatorios en todas direcciones alrededor de ella, y a pesar de eso, Isaac sigue avanzando y cuando estaba cerca de Ultimatia se siente una gran presión en el aire que manda al suelo a todos los miembros del Cuerpo Argentum, incluyendo a Nazarena. Y se escucha la voz de Voltecamuy en el cielo que dice: «Artes de batalla del dios del rayo». Y se ven muchos rayos rodeando a Voltecamuy. En eso Ultimatia mira al cielo y se pregunta si eso es obra de Voltecamuy.
Aquí cambia la escena y vemos a un Voltecamuy en su forma humana más joven que dice, incluso estando a 100 kilómetros de distancia, pude darme cuenta que ella estaba viniendo a desvivirme. Y emocionado, Voltecamuy no piensa esperarla, se transforma en su forma de dragón y sale al encuentro de esa mujer, y cuando la encontré, solo conseguí ser cortado. Y cae al suelo. Voltecamuy se pregunta cómo pudo haber pasado eso si mi espada debería haber sido más rápida, incluso yo fui el primero en atacar y aún así fui cortado por una espada más lenta y que se movió después que la mía. Me cortó 8 veces, aquí entendemos quién le había hecho las cicatrices en el pecho que tiene Voltecamuy hasta ahora. Y aunque ya sabe la respuesta, igual le preguntó, ¿quién diablos eres tú? Aquí vemos a una chica pequeña que tiene 2 colas de cabello muy largas, con mirada perturbada y que tiene las manos esposadas y que sobre sus hombros flotan 2 espadas. La chica le responde, yo soy la muerte. Espera, no, yo soy la monarca de la garra. El dragón de la masacre Gilsea. Y Voltecamuy le dice, ¿así que finalmente has venido a darle una visita a tu discípulo? ¡Qué tierna! En eso, las heridas que le hicieron los cortes de Gilsea hacen que Voltecamuy caiga al suelo. Gilsea le dice, así que eres del tipo de chico que no desvive, ¿no? Bueno, yo soy la chica del tipo aniquiladora. Tu rutina de decir, soy mejor que tú, no funciona conmigo. Tú te hundirás en un mar de sangre como corresponde a alguien que ha sido cortado. Además, esta no es una visita de cortesía. He venido a probar a quien haya sido quien desvivió a mi discípulo. Y he quedado satisfecha contigo. Puedes usar la garra como mejor te parezca. Gilsea se voltea y comienza a alejarse, cuando de pronto Voltecamuy intenta atacarla con la garra, pero Gilsea se comienza a reír y es Voltecamuy quien pierde la cabeza. Mientras su cabeza cae, Voltecamuy le dice que ya entendió que ella puede alterar el proceso del corte de una espada. Gilsea se sorprende y le dice que aprende rápido. Cualquiera que intente cortarme, terminará siendo cortado por mí. Cómo ocurre eso es irrelevante. La cabeza de Voltecamuy desde el suelo le pregunta, ¿qué se supone que significa eso? Yo diría que solo estás haciendo trampa. Entonces Gilsea, siempre con esa mirada perturbadora, le dice que ella no hace trampa. Al igual que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, yo soy absoluta e inevitable. ¿Acaso no lo ves? Las posibilidades de este mundo son finitas. Me disculpo por decir que era solamente alguien del tipo que no desvive. Tú eres un chico del tipo genio de sangre caliente. Así que como una chica del tipo mentora, te voy a dar un consejo, si quieres cortarme, perfecciona tu filo. A ti te sobra talento, y por eso te sientes atrapado en un camino cerrado. Entonces, enfrenta a enemigos mucho más fuertes que tú y aprende de ellos. Y conviértete en un genio afilado, como si fueras una navaja. Voltecamuy le responde, ¿y dónde encontraré oponentes como esos? ¿No sería más fácil que siga desafiándote? Gilsea le dice que esa permanente sonrisa tuya me dice que has sido decepcionado por el mundo. Después de derribar a una parte de tus oponentes, pensaste que la meta estaba a la vista, pero ¿qué piensas de la distancia entre tú y yo? Voltecamuy le dice que está demasiado feliz. Y Gilsea le responde que aún así, hay oponentes que ella no podría desvivir aunque lo intentase. ¿Acaso eso no es genial? Este mundo está lleno de delicias. Y aquí cambia la escena y regresamos al combate entre Voltecamuy y Ragna. Cuando los rayos alrededor de Voltecamuy se disipan, vemos que ha sufrido una nueva transformación. Tiene rostro más humano y cuerpo estilizado, y sus extremidades terminan en bordes afilados. Su mirada es distinta y le dice a Ragna, es hora de saldar cuentas. Y ataca a Ragna a distancia con un golpe de su brazo. Ragna pone su brazo que había modificado en forma de espada delante de él, en forma de defensa, pero el ataque de Voltecamuy lo rompe y atraviesa por completo. Después, Voltecamuy lanza múltiples ataques a la vez a una velocidad asombrosa y Ragna a duras penas puede esquivar y decide alejarse. Pero Voltecamuy aparece a su espalda sin que Ragna lo pueda notar y le pide que lo golpee. Ragna le tira un puñetazo, pero no le hace nada, mientras que Voltecamuy lo agarra, le mete un rodillazo en el abdomen y se lo atraviesa. Después levanta su mano izquierda y la mueve como si fuera una espada y busca cortarle el cuello a Ragna. Ragna intenta frenar su corte sosteniéndole el ataque con su mano, pero no puede evitarlo y su cabeza es cortada y la energía del ataque de Voltecamuy es tan grande que llega al suelo y causa tremenda explosión. Voltecamuy comienza a decir:
Una velocidad que sobrepasa a la de un rayo y la fuerza de una espada demoníaca y un poder mágico ilimitado. Te hice esperar un tiempo, Gilsea. Pero ya estoy listo. Te desviviré a ti y después desviviré al dios dragón. En eso se escucha una voz que dice, destello cazador de dragones. Voltecamui ve un ataque viniendo hacia él y se pregunta, ¿qué es eso? Aquí vemos como el cuerpo de Ragna, a pesar de no tener su cabeza, había podido lanzar tremendo ataque. Y dice, espada de plata, recrea mi forma. Ragna vuelve a pegar su cabeza en su cuerpo y repara la espada de su brazo. Así que quieres desvivir a Gilsea, la dragón algo, ¿no? Tú nunca tendrás esa oportunidad. ¿Por qué desvivirás aquí mismo? Voltecamui, que había salido sin heridas del último ataque de Ragna, le dice, así que eres del tipo que no desvive, ¿no es cierto? Está bien. Puedo jugar contigo un rato más. ¿Pero cuál es tu plan? No puede haber más diferencia entre nuestros poderes. ¿Cómo me vencerás en fuerza, velocidad o técnica? Ragna le dice que todo lo que él hace es hablar. ¿Acaso ese es tu poder? Ven. Te mostraré mi movimiento antimonarca. Aquí cambia la escena y vemos a Crimson arrastrarse por el suelo pues quiere alcanzar su mano arrancada por el ataque de Felbegot, mientras lo maldice y dice que estaba tan cerca de lograr su objetivo. Y Ultimatia, que estaba también en el suelo, pero había puesto un escudo para protegerse de los rayos y los impactos, se recuerda la imagen de la primera vez que conoció a Voltecamui. Y aquí cambia la escena y vemos el pasado de Ultimatia, cuando aún era una de las carulas. Habían pasado 2 años desde que había sido asignada a la 17ª base en el frente de batalla. Y todas las carulas más viejas que habían completado sus deberes ya habían desvivido, y eso la hizo la carula más antigua que quedaba en la instalación, por lo que era ella la principal carula. La guerra iba tan mal como siempre y más carulas llegaban en un estado inmaduro, así como había llegado yo antes. Nuevamente estaban en la sala de atención de heridos y tenían que asistir a sanar a un soldado. En eso una de las carulas inmaduras levanta la mano y le dice que el soldado que ella estaba sanando tenía poco tiempo más para vivir si ella no regresaba con él pronto. Eso le hizo recordar la situación por la que ella misma había pasado, pero como siempre, tuvo que cumplir con su rol de carula. Y le explicó a la carula inmadura, los corderos que tú estuviste sanando son de 4ª clase. Pero este hombre es un cordero de 2ª clase. ¿Entendido? Uno en una larga línea, una herramienta sin fin que es reemplazable, trabajando duro hasta que mi tiempo se agote. De pronto, sucede una explosión en el cuartel. La pregunta era ¿qué había sido ese ruido ensordecedor? El techo del edificio sur está en ruinas. ¿Alguna de mis otras yo conoce la causa? Y Carula continúa, había escuchado de la existencia de un combatiente loco que había aparecido varios meses atrás que atacaba tanto a los dragones y a los solarianos y que los atacaba por su cuenta. En eso, de entre los escombros de la explosión se ve a un muchacho que dice, debí saberlo, aún es muy prematuro para mí, interponerme entre un dragón superior y un azote de dragones, era un muy joven Voltecamui. Y Carula continuó, ese combatiente loco es identificado como la bestia del rayo. Voltecamui está sentado sobre los escombros de la explosión riéndose y diciendo, ja. Así es mejor. La vida no tiene valor si no hay desafíos como este. Y a su alrededor, varias carulas estaban desvividas en el suelo debajo de los escombros. Es un niño, dice Carula. Y Voltecamui le dice, ¿a quién estás llamando así? Mirando hacia el cielo dice, ¿y dónde me he estrellado? ¿Esto es un hormiguero? Y hablándole a Carula le dice, tienes suerte de no haber sido aplastada, hormiga. Y pensándolo bien, apuesto que ustedes no piensan que eso haya sido obra de Dios. Carula le dice, ¿hormiga? Ya me escuchaste. Le dice Voltecamui. Cuando una de ustedes desvive, otra sale arrastrándose. Todas sin sentido de ellas mismas. Del culto solariano, ustedes son a quienes más odio. Solo mirarlas me enferma. Así que saca tu fea cara de aquí. Cuando Carula se estaba yendo, escucha el lamento de una de sus yo y la reconoce como una carula inmadura que aún estaba viva, justamente la que le pidió salvar a un soldado de 4ª categoría. Y me dice a Voltecamui. Esa otra yo que está por ahí aún respira. ¿Podría al menos sanarla a ella? Y Voltecamui le dice, no. Te dije que desaparecieras. ¿Por qué me retractaría de algo que acabo de decirte y para que salves a un miserable insecto? Entonces Carula le dice, yo también sanaré tu herida. Solo déjame tratarla a ella primero.
Esto enfurece a Voltecamui, que se para muy enojado y le dice: cuando mi madre me vio nacer, fue electrocutada hasta desvivir. Las otras estaban en contra de que me tuviera. Ellas le dijeron que daría a luz a un monstruo. Ellas trataron de advertirle. Pero aún así ella me tuvo. Así que vete al diablo. ¿Cómo te atreviste a dejarme una deuda como esa sobre mí? ¿Una deuda que nunca podré pagar? Carula no entiende nada. ¿Con quién está enojado? Y Voltecamui continuó: es debido a eso que me decidí. Yo nunca le deberé nada a nadie mientras viva. Yo sobreviviré con mi propio poder sin recibir ayuda de nadie. Y si no puedo hacerlo, pues entonces desviviré. Entonces Carula comienza a correr mientras Voltecamui le da la última advertencia: desaparece. Cuando parece que Carula se ha ido, Voltecamui cae al suelo y dice: para ser una de esas mujeres hormiga, ella parecía extrañamente humana y me agarró desprevenido. Lo que sea, necesito cerrar esta herida en mi costado o no sobreviviré. Mientras tanto Carula corría alejándose de Voltecamui a toda prisa, mientras repetía: no quiero desvivir, no quiero desvivir. Entonces se detiene y se pregunta: ¿por qué no quiero desvivir? No es que vaya a haber alguien que vaya a llorar por mi desvivisión. Conforme mi miedo llegó a su punto máximo, algo más surgió borboteando a través de eso. Con ese niño fue la primera vez que fui rechazada por alguien. Reemplazable o no, aún era una santa. En otras palabras, un objeto de reverencia, así que, por primera vez en mi vida, me sentí enojada. ¿Qué le da el derecho a ese intruso sin nombre de hablarme así? Ese enojo hizo que las demás emociones que había contenido desde mi nacimiento se rebalsaran. Y para ser sincera, me quebré totalmente. Entonces decidí regresar donde el chico. Cuando Voltecamui la ve, le pregunta para qué había regresado. Ella le contesta que está harta que le digan: salva a esta persona, no salves a esta, y así sucesivamente. ¿Quién decide que tiene valor o que no lo tiene? Voltecamui le dice que cómo podría saberlo, y en todo caso debería ser su dios. Entonces Carula lo comienza a curar. Voltecamui le pide que pare. Pero Carula le dice que no lo hará. ¿Me llamaste hormiga, no es cierto? ¿Pero quién decidió que las hormigas no tienen mentes propias? De pronto, Carula pierde toda su energía tratando de sanarlo. Voltecamui le dice que es una idiota y que por eso desvivirá. En eso, Carula activa su magia del tiempo y lo retrocede a un punto donde ella aún no había perdido su energía y le dice a Voltecamui: habrá un reemplazo listo cuando yo desviva, y si no puedo cambiar ese hecho, al menos debo ser capaz de decidir a quién salvo. Y ahora elijo salvarme a mí misma. Si no quieres estar involucrado, entonces amablemente te pido que salgas de mi camino. Y usa una vez más su magia de control del tiempo y comienza a retrocederlo, haciendo que nunca ocurra que Voltecamui se estrelle contra las instalaciones. De pronto, Voltecamui aparece parado, sin heridas, en medio de las carulas que están inconscientes en el piso, incluyendo a la carula principal. Voltecamui monta en cólera y está a punto de atacarla cuando detiene su ataque, pues reconoce que está en deuda con ella. Aquí cambia la escena y regresamos al momento actual donde Ultimatia recuerda que ese día, el juramento que hiciste por tu propia voluntad se convirtió en mi luz, aun si no se cumplía, yo aún seguiría. Y Ultimatia no completaría la frase. Aquí cambia la escena y regresamos con el combate entre Voltecamui y Ragna. Ragna reta a Voltecamui y le dice que venga, y que él le mostrará su movimiento antimonarca. Al ver su posición, Voltecamui piensa que es el mismo golpe que ya hizo en su anterior batalla, el único golpe que pudo superar su velocidad, pero que rompió su cuerpo y lo dejó incapaz de luchar. Debe ser un movimiento autodestructivo que emite todo su poder en un solo ataque. Entonces le dice: que vaya. No hay problema. Yo puedo soportar ese ataque en mi forma actual. Así que pienso que debes decir: señor, ¿puede venir por favor? En eso escucha que Ultimatia lo comienza a llamar. Pero él, enojado, le pide que no se meta en su pelea. Y sale disparado contra Ragna y piensa que podrá tomar su cabeza y aplastarlo. Primero usaré las artes de batalla del dios del rayo, y después subiré a un nivel mayor con la dragonización. El poder de un dragón, el poder de una espada demoníaca, todo lo que he conquistado a través de las victorias. Y recordando lo que le había dicho Gilsea, que era absoluta e inevitable, como que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Dice: en este momento, soy capaz de aplastar al sol naciente. Y aquí vemos a Ragna esperando la arremetida de Voltecamui diciendo: ¿que hace un movimiento absoluto?
Es la habilidad de cazar cualquier dragón. Eso sería ser verdaderamente absoluto. Mi destello cazador no lo cortará, así que debo perfeccionarlo. Si tomo lo más puro del aura plateada y lo comprimo en el más breve de los instantes y lo hago más rápido que el sonido y más rápido que el rayo y más rápido que la luz. Un ataque doble a la velocidad de la luz. Doble destello cazador. Y le lanza tremendo ataque a Voltekamui. Aquí cambia la escena y vemos a Gilsea que observa la pelea desde lejos y se da cuenta del nivel del ataque de Ragna. Y dice, un ataque inevitable de desvivisión absoluta. Ha alcanzado el nivel de ser fatal, incluso para mí. Lo que significa que es una pena para el genio del rayo. Había sobrepasado a todos tus enemigos por tu velocidad, y aún así, en el final, perdiste contra la velocidad de alguien más. Y Voltekamui comienza a desaparecer, pero antes reconoce que esta vez, el ataque de Ragna fue mucho más rápido que la vez anterior y que, además, lo golpeó 2 veces. Yo robé toda clase de fuerza de mis enemigos y la hice mía. Pero nunca pude robar esto, ni siquiera puedo empezar a imaginar cómo fue posible que él la consiguiera. Así que creo que perdí. Ultimatia no puede creer lo que ve y Voltekamui le comienza a decir que nunca tuvo la oportunidad de pagar la deuda que tenía con ella, pero que antes de desaparecer, voy a aplastar la posibilidad que tú desvivas antes que yo caiga. Y en su último acto, lanza su garra contra Ragna y destruye la espada que le había hecho Starlia. Destruye a la cometa de plata. Ragna cae al suelo inconsciente. Al ver lo que había pasado, Ultimatia comienza a gritar el nombre de Voltekamui y le dice que no se vaya. Y grita, para. Y el tiempo a su alrededor se detiene. Ella sorprendida se comienza a reír pues ha recuperado su poder de detener el tiempo. Y comienza a decir, Voltekamui, Borgius, Nebulin y Oltosora. No hay nada de qué preocuparse. Puedo hacer que este final nunca hubiese pasado. Y comienza a decir el conjuro. Escúchame toda la creación. Pero no termina de decirlo pues se escuchan 4 disparos. Ultimatia se pregunta qué pasó. Y vemos que Esela está parada lejos de ella, pero con la pistola de Crimson en las manos. Ella había sido la autora de esos disparos. Aquí cambia la escena y regresamos un poco atrás cuando el slime había sobrevivido a duras penas el ataque final de Borgius. En el sistema del slime se escucha, peligro, células desviviendo, perdiendo conexión, debes alimentarte. Esencia de dragón detectada, debo ir allá ahora. Y estaba a punto de comerse a Esela, cuando Crimson lo llama y le dice que vaya con él rápido y que lleve también a Esela. Aquí vemos que Crimson le da su brazo a Esela para que pueda recuperar energía y le da su arma. Esela sabe que la situación es incierta y se pregunta si alguien más estará vivo, si solo es ella quien sigue viva, entonces tiene que terminar el trabajo. Aunque en el último instante piensa que, si deja que Ultimatia rebobine el tiempo, podría ver a todos en el cuerpo Argentum de nuevo. Todo lo que tengo que hacer es no apretar el gatillo. Pero al final decide disparar. Ultimatia cae y Esela comienza a llorar al ver las espadas y restos de sus amigos del cuerpo Argentum. Aquí cambia la escena y volvemos a ver el pasado de Ultimatia como Karula. Karula está inconsciente después de haber rebobinado el tiempo para salvar a Voltekamui y él se la lleva fuera de las instalaciones del cuartel hacia la parte más alta del acantilado que estaba justo por encima de la base solariana. Ahí le comienza a decir que se despierte. De pronto Karula se despierta y sorprendida le pregunta a Voltekamui qué está haciendo. Voltekamui tranquilo le dice que no la lastimará y que solo la había llevado a ese sitio para hablar y que no se vaya a ir muy lejos pues podría caerse, pues estaban en el borde de un acantilado. Y que la regresará al cuartel cuando terminen de hablar, así que le diga su deseo. Karula confundida le pregunta a qué se refiere. Voltekamui enojado le dice que le diga su deseo, esperanza o sueño. Yo haré que uno de ellos se haga realidad. Tienes que tener alguno. ¿Quieres a alguien desvivido, algo destruido, quizás quieres que robe algo? Y Karula le dice, ¿son las opciones violentas las únicas que tengo? Pues no tengo ninguno de esos deseos. ¿Por qué me preguntarás eso? Voltekamui le dice que lo hace porque ella le salvó la vida. Entonces Karula lo piensa un rato y le dice que deje de llamarla mujer hormiga. Voltekamui le dice que no tiene que pedirle eso pues ya no la llamará así. Y le pregunta si quiere algo más aparte de eso. Si no quiere nada, él elegirá algo por ella. Y después de pensarlo un rato, le dijo. Tú querías salvar a quien tú quisieras, así que todo se reduce a eso, ¿no? Así quedamos.
Algún día yo te liberaré de la opresión de Dios. Esa es una promesa. Y Karula lo queda mirando sin entender bien. Aquí la escena cambia nuevamente y regresamos al tiempo actual, donde vemos que Ultimatia está en su forma humana en el suelo perdiendo mucha sangre después de haber recibido los disparos de Esela. Ella dice que está caliente y que se quemará si no encuentra una sombra. Y juntando todas sus fuerzas se pone de pie y comienza a caminar. En ese momento tienen una visión. Está arrodillada delante del dios Sol y él le pregunta, ¿tienes algo que confesar producto número 19.835? Y él mismo le dice, claro que no. La culpa es mía. Yo consideré que eras una unidad muy capaz, con una reserva de poder mágico y tiempo operacional mucho más allá de lo normal. Tú me hiciste recordar a la original, cuando aún estaba viva. Y si pudiera producir más unidades como tú a mi deseo, el poder militar de la Iglesia Solariana se incrementaría enormemente. Por eso produje muchas más unidades inmaduras y te encargué a ti su desarrollo. Pero este es el resultado. Y aquí vemos un número impresionante de cabezas de carulas cortadas y puestas en bandejas individuales. Se pueden ver cientos de ellas. Karula arrodillada y temblorosa del miedo le pide que la perdone. Y el dios de la Iglesia Solariana continuó. Todas las carulas perdieron la razón. Ellas no siguieron muchas órdenes, causando que muchos frentes de la guerra contra los dragones cayeran. Me pareció que decían, el dios Sol no es digno de nuestra creencia. Y después está la bestia del rayo. En estos 8 años, la Iglesia ha sufrido tremendamente en las manos de ese animal. Hemos tenido inmensas pérdidas de personal, suministros e instalaciones por su culpa. Si no hubiese descubierto tu conexión con la bestia, el daño hubiese sido peor. Mira. Al fin hemos podido capturarlo usándote como carnada. Y aquí vemos que Voltecamuy está encerrado en una esfera que flota sobre el campo donde estaban las cabezas de las carulas y también el dios Sol y Karula arrodillada. Incluso una criatura como él no puede escapar de la muerte cuando se enfrenta al poder combinado de todos los azotes de dragones. La bestia del rayo perecerá y toda carula corrupta será desechada. Con todos estos contratiempos fuera, la Iglesia Solariana podrá avanzar nuevamente. Karula arrodillada está aterrorizada. Y se pregunta por qué todo tuvo que terminar así. Y recuerda una escena donde estaba compartiendo un pastel con otras pequeñas carulas alrededor de una mesa. Y dice, desde ese día yo era la más pequeña optimista. Aun si éramos desechables, podríamos llorar por nosotras, podríamos amarnos. Eso era todo lo que quería enseñarles. ¿Acaso eso era un pecado tan grande, todopoderoso Dios? En ese momento, mientras Karula está arrodillada delante del dios Sol, aparece detrás de ella una figura que tenía como cabeza un ramo de rosas grande y en sus manos sostenía la cabeza de una carula y le dice: ¿Tú me llamaste? Karula se voltea a verlo y le pregunta quién es, y también se da cuenta que el tiempo se ha detenido e incluso el dios Sol está detenido. Y la figura toma la figura de una pequeña carula y le dice: yo soy aquello que no existe aún, y aquello que un día nacerá. O lo que tú llamarías el dios dragón, mi querida hermana mayor. Karula temblando de miedo le dice: ¿el dios dragón? Y la niña Karula le dice: si tú lo deseas, puedo ser tu dios también. Entonces Karula llorando le dice: si tú eres dios, ¿nos salvarías? ¿Podrías salvar a Voltecamuy? En eso, le comienzan a salir unas alas de ángel a la pequeña Karula y le dice: y si lo deseas también puedo hacer realidad el mundo que tú anhelas. Así que te pondré un nombre, a partir de ahora serás Ultimatia, que significa las alas de Dios, y hazme aparecer en este mundo. Si tú deseas un milagro, entonces toma mi mano. Aquí cambia la escena y volvemos al momento en que Ultimatia se pone de pie y comienza a buscar una sombra que la proteja de la luz del día. Pero después de dar unos pasos vuelve a caer mientras sigue perdiendo mucha sangre. En el suelo comienza a decir: por favor Dios, escucha mi pedido y dame una vez más tu salvación. Se escucha el eco de su voz, pero no obtiene respuesta. Y dice: lo sabía, ya no me necesitas más. Tú abandonaste a este país, y ahora me abandonas a mí. Me siento tan tonta. Pero aún así yo debo sobrevivir, tengo que seguir viviendo. Y Ultimatia se comienza a quemar por la luz del día que le cae de lleno mientras sigue arrastrándose en el suelo. Aquí vuelve a tener el recuerdo de su primer encuentro con el joven Voltecamuy que le pregunta: ¿cuánto tiempo más puedes vivir? Karula le responde que no lo sabe, pero que su tiempo operacional es de 4 años en promedio. Lo que le daría un año más de vida.
Voltecamui le dice que eso es muy poco, así que vive más, tú necesitas poder vivir a través de empuje, o fuerza de voluntad o lo que sea. Al menos hasta que pueda pagarte mi deuda. Y hablo en serio. Si tú desvives sin mi permiso, estarás en grandes problemas. Ya estaba planeando arrasar con esta iglesia por diversión, pero ahora lo haré en serio. Y no te preocupes que no te haré esperar demasiado, pues si hay algo que tengo, es velocidad. Aquí regresamos al presente y vemos cómo Ultimatia se sigue arrastrando a pesar que está en llamas y dice, eres demasiado lento, tú tonto. Yo esperé demasiado tiempo y eso me volvió loca. Pero esperaré un poco más, porque ahora lo recuerdo, lo más importante de todo. En eso Ultimatia encuentra un poco de sombra, que venía de la garra de Voltecamui que estaba clavada en el suelo. Mientras sigue ardiendo, ella dice, por Dios, algo de sombra. Descansaré aquí y cuando mis heridas se sanen rebobinaré el tiempo y cerrando los ojos termina diciendo, así que esperaré otra vez. Me hizo tan feliz cuando me dijiste que tenía que vivir más, cuando me dijiste que no tenía permitido desvivir. Estaba dispuesta a esperar, aunque significara colgarme de Dios por ayuda, hasta el momento cuando tú finalmente me liberaras de Dios. Y así Ultimatia deja de existir. Aquí cambia la escena y vemos que Crimson está tirado en el suelo mal herido y sin sus piernas ni torso y comienza a sellar su corazón nuevamente. Se escucha una voz que dice, primer, segundo, tercero y cuarto sellos cerrados. Sello de fase alterna completo. Y su corazón sigue latiendo por sí solo fuera de su cuerpo. Aquí aparece una nueva versión de Crimson sin daño alguno, sentado en una roca al costado de Ultimatia que se está quemando, y puede ver que toda la capital del S está destruida a su alrededor, y dice, hablando de una victoria costosa. También podemos ver a Estela sentada tapándose los ojos junto con el slime. Y finalmente vemos a Ragna sentado, sosteniendo la empuñadura de la espada que Starlia le hizo. Entonces aparece la figura de su yo del futuro y le dice, ¿te arrepientes de algo? Ragna le contesta que no, pues no podría haber ganado por sí solo. No habríamos ganado sin todos los que estuvieron aquí. Solo estoy triste. Aquí cambia la escena y vemos que Ragna está dormido en una cápsula de recuperación de Crimson, cuando de repente comienza a despertar. Y Crimson le dice, ¿estás despierto? Ven conmigo. Ragna sale de la cápsula y se da cuenta que Golem también está ahí. Todos están en la cámara global, que se sigue reparando. Entonces entran a una puerta que los lleva a un prado que tiene una instalación en una colina, y comienzan a caminar hacia allá. Cuando entran, caminan por un pasillo y entran en una habitación. Ragna se sorprende al ver que en esa habitación están Isaac, Nazarena, Estela, el slime. Todos alrededor de una cama donde está recostada Starlia durmiendo. Crimson le dice a Ragna que el veneno se ha ido, y no solo eso, el daño que recibió por eso está completamente sanado. Físicamente hablando, no hay nada malo con ella. Aquí Isaac se pone a pensar que el daño de Oltosora no era un veneno, sino que era químico. Así que quien sanó a la princesa fue, y piensa en Oltosora. Y no terminó la frase. Aquí Ragna se acerca a la cama de Starlia y se arrodilla a su lado. Y comienza a recordar que Starlia le había dicho que no iba a dejar que él sufriera un final tan solitario. Ragna comienza a temblar y dice que ella lo hizo, ella sobrevivió. Aquí Golem interviene y le dice que no hay garantía que ella despierte, pero Ragna llorando le dice que él está seguro que ella abrirá sus ojos nuevamente y que después le hará una nueva espada. Aquí cambia la escena y vemos que Ragna se pone una capa mientras lleva consigo la empuñadura de la espada que sobrevivió la batalla con Voltecamui. Cuando comienza a caminar se encuentra con Sin, que usa una muleta, pues ha perdido una pierna y uno de sus brazos. Sin lo saluda y le pregunta si ya se va. Ragna le dice que sí, pues tiene que cazar al siguiente linaje. Mientras Ragna sigue caminando, Sin le dice que ya lo alcanzará, y Ragna le responde que apuesta que sí lo hará. Te esperaré más adelante. Y después se sube en una camioneta junto con Golem, el Slime y Crimson. Historia adicional. Año 483 de la Era del Sol. Ultimatia y Voltecamui están en una cita. Ambos están sentados en una mesa tomando algo. Y Ultimatia le hace un regalo a Voltecamui. Cuando abre la caja del regalo, Voltecamui saca algo y le pregunta qué es. Ultimatia muy tranquila le dice que es un collar. Al ser muy pequeño, Voltecamui le dice que es una gargantilla. Aquí vemos que están sentados en una mesa al aire libre frente a un restaurante y hay otras mesas ocupadas por otras personas también.
Voltecamuy le dice a Ultimatia que el regalo luce bastante corriente y que parece más una banda que una gargantilla. Ultimatia le dice que es un collar que lo ha hecho con su propia sangre y que lamenta que se vea barato. ¡Qué regalo tan dominante!, le dice Voltecamuy. Y señalando el símbolo grabado en el collar, Ultimatia le dice que es el símbolo del linaje que ha creado, pues el anciano Borgios le dijo que ellos deberían tener alguna especie de insignia. Voltecamuy le dice que no lo necesita y que no le gusta que otros le pongan símbolos. Ultimatia, mirando las cicatrices que le había dejado Gilsea a Voltecamuy, le pregunta, ¿y qué son esas? Tú podrías borrar esas cicatrices si realmente lo quisieras, entonces ¿por qué las conservas? Y Voltecamuy se sonríe y le dice que esas cicatrices representan el amor ciego que tiene por la fuerza de la monarca de la garra. Ella me dijo que yo estaba decepcionado del mundo. ¿Se sintió bien tener a alguien quien me entienda en lo profundo? Su existencia me ayudó a disipar mi decepción y no tengo intenciones de borrar estas cicatrices que me dejó hasta que le agradezca. En eso Ultimatia enojada detiene el tiempo y le lanza el café en la cara, y después vuelve a reiniciar el tiempo. Y le comienza a decir que es cierto que Gilsea es una figura importante y poderosa y que no es una sorpresa que un beligerante como tú la respete. Pero recuerda que tú eres un miembro de mi linaje y es un problema que se te olvide eso. Voltecamuy, secándose la cara, le pregunta, ¿en qué sentido es eso un problema exactamente? Ultimatia le dice que no puede ponerlo en palabras, pero que sigue insistiendo que es un problema. Así que, si no quieres borrarte las cicatrices, al menos tienes que usar la insignia de linaje. Entonces Voltecamuy se comienza a sonreír y Ultimatia le pregunta qué es esa sonrisa en su cara. Voltecamuy le dice que no es nada y que él tiende a olvidar que a pesar que tiene la misma apariencia que cuando la conoció, ella es varios años más joven que él. Ultimatia le dice que apenas hay una diferencia de edad entre ellos y que diga a dónde quiere llegar con eso. Voltecamuy le dice que lo olvide y poniéndose el collar en el cuello le dice que es lo suficientemente maduro para complacer las demandas de una mujer más joven. Y poniendo su mano en la cabeza de Ultimatia continúa, hasta que haya pagado mi deuda soy todo tuyo. Debo decir que se te ve tonto con el collar puesto, pero lo debes usar aunque se te vea mal. Y aquí vemos que Golem estaba sentado al costado de la mesa de Ultimatia y Voltecamuy escuchando su conversación pues había sido enviado por el hijo del amo a espiar al linaje del Ala. Si te gustó la historia deja un like y suscríbete al canal. También puedes seguir el enlace para continuar escuchando la siguiente parte.